Saludos, espectadores. Hoy venimos a hablaros de Shogun, una de las series que más comentarios positivos ha reunido en redes sociales en los últimos meses. ¿Qué saber antes de ver Shogun? La serie es la adaptación de un bestseller del mismo nombre de 1975, obra del escritor británico James Clavell. Ambientada en el siglo XVII, Shogun nos cuenta la historia del marinero británico John Blackthorne, cuya vida se transforma por completo cuando se convierte en un samurái y en una de las piezas más importantes del líder Toranaga, quien utilizará al aventurero para ascender a la cima del poder y convertirse en el nuevo Shogun. Shogun ya contó en 1980 con una serie dirigida por Jerry London, que nos trasladaba a la sociedad feudal de Japón. Esta producción, con las actuaciones del actor norteamericano Richard Chamberlain, el Coloso en Llamas, Toshiro Mifune, Los Siete Samuráis, y John Rhys Davies, trilogía del Señor de los Anillos. Se trata de una novela, así que ¿qué parte de lo que vemos en pantalla es cierto? Los personajes son ficticios, pero están basados en personas reales que fueron protagonistas de uno de los momentos más críticos de la historia de Japón. ¿Qué es un shogun? En el Japón del siglo XVI, el papel del emperador había quedado relegado a una posición espiritual, de tal modo que el poder político recaía en la figura del shogun, originalmente un comandante, y en este punto una especie de generalísimo. En teoría, el emperador decidía quién llevaría las riendas del shogunato, o bakufu, pero en la práctica lo determinaban los pulsos entre los daimios, señores con dominios de ámbito regional que ambicionaban el cargo. ¿Qué personajes de la serie son reales? John Blackthorne, el protagonista, está basado en William Adams, un navegante inglés embarcado en una misión comercial holandesa y que, en efecto, naufragó en Japón, y lo hizo en el peor momento. Era abril de 1600, hacía 2 años que había muerto el último shogun, y faltaban unos meses para que se produjera la batalla de Sekigahara, un enfrentamiento definitivo que decidiría quién se haría con el título. Toranaga, a su vez, es el alter ego ficticio de Tokugawa Ieyasu, un gigante en la historia de Japón. Después de ganar en Sekigahara y hacerse con el shogunato, estableció un régimen político que permitió que su clan retuviera el cargo durante los siguientes 4 siglos, una época conocida como el shogunato Tokugawa. ¿Qué parte de la historia de Shogun es cierta? El contexto se acerca mucho a la verdad, pero como siempre pasa con las ficciones históricas, la veracidad se pierde en los detalles. En este caso, lo que respecta a las andanzas del protagonista. En la serie, Blackthorne está metido en todas las intrigas que llevan hasta Sekigahara. Sí, Adams fue consejero de Tokugawa, pero accedió a esa posición después de la victoria en Sekigahara. ¿Qué pintan los portugueses en todo esto? En la ficción, Blackthorne aparece como un personaje clave en la lucha de Toranaga contra los portugueses, cuya intrusión, a través de la evangelización y el monopolio del comercio, levanta las suspicacias del poder local. Esto tiene mucho de histórico, pues sí, desde la llegada del jesuita San Francisco Javier en 1549, Portugal y luego la monarquía hispánica llevaron la delantera europea en las relaciones con Japón. Y sí, sabemos que Adams fue uno de los que conspiraron contra los hispanos en favor de los holandeses. Eventualmente, en 1639, españoles y portugueses serían expulsados del archipiélago. ¿Qué era el Bushido? El Bushido era una especie de código de honor para los samuráis. En él se enfatizaban ideales como la lealtad, el deber y el honor. Los samuráis se guiaban por el Bushido, pero la practicidad del llamado código presentaba desafíos. Los samuráis que incorporaban aspectos del Bushido a su estilo de vida debían ser ejemplos de moralidad y corrección para los no guerreros. Sin embargo, esto no siempre era posible, especialmente en el fragor de la batalla o en la vida cotidiana. Los guerreros ajustaban su brújula moral en función de las circunstancias políticas y las influencias religiosas. El confucianismo y el budismo, por ejemplo, se mezclaron en el Bushido a lo largo de los siglos. ¿Eran realmente fieles a sus señores? Aunque los samuráis honraban a sus señores, tenían la capacidad de juzgar por sí mismos, no eran ingenuos y tenían una naturaleza individualista. También había aspectos sociales y económicos que influían en los papeles personales y políticos de samuráis y señores por igual. La idea de que los samuráis eran ciegamente leales
proviene de la historia de los 47 Ronin que vengaron la muerte de su señor a costa de sus propias vidas, aunque esto no siempre fue así. ¿Solo había hombres entre los samuráis? No es así. En el Japón medieval había un grupo de mujeres samurái llamadas Onnabu Geisha. Estas mujeres se convirtieron en expertas en el manejo de la naginata, un arma de asta larga con una hoja sujeta en el extremo. Las Onnabu Geisha también usaban dagas, llamadas kaikens, y otros cuchillos, y formaban parte de la clase noble guerrera. Una guerrera notable fue Tomoe Gosen, una luchadora del siglo XII que era una arquera notablemente fuerte, y como espadachina, era una guerrera que valía por 1000, lista para enfrentarse a un demonio o a un dios, montada o a pie. ¿Qué tan común era el suicidio ritual entre los samuráis? Un samurái caído en desgracia solo tenía una opción para enmendarse: el suicidio ritual, o seppuku, o harakiri. Este tipo de muerte tenía como objetivo expiar las faltas cometidas a través del autoapuñalamiento en el estómago. Después se clavaba la hoja hacia arriba y luego de izquierda a derecha para completar el destripamiento. Mientras tanto, otro samurái observaba, preparado para cortar la cabeza del guerrero condenado, si era necesario. El seppuku se asumía voluntariamente por un samurái. En el siglo XVIII, esta práctica era mucho más formal que cuando se desarrolló en el siglo XII, y no era raro que los condenados se resistieran. Los hombres sentenciados incluso atacaban a los hombres encargados de supervisar el acto. A lo largo del siglo XVIII se hizo común dar al condenado una espada de madera o un abanico como instrumento simbólico utilizado mientras el verdugo cortaba la cabeza del samurái. En resumidas cuentas, tenemos entre nuestras manos una de las series del año. En mi opinión, Shogun cumple sobradamente con sus altas expectativas, tanto que se ha comparado con Juego de Tronos y debutó en Rotten Tomatoes con un 100% de aprobación, la nota máxima. Se trata de una serie apabullante en lo visual e interesante en su narrativa, que no trata al espectador por bobo, pero que, a cambio, le ofrece un viaje como pocas ficciones televisivas están dispuestas a trazar. Aquí no hay dragones ni otros elementos de fantasía, pero sí un relato de guerras de poder, venganzas, honor y colonización, que nos transporta hasta la Japón feudal del año 1600 para desplegar un vasto mundo que pronto querremos explorar con ganas. El punto de partida es la llegada de un barco holandés, capitaneado por el inglés John Blackthorne, Cosmo Jarvis, a la costa del país del sol naciente. Es un lugar que llevan años buscando con la intención de establecer una línea mercantil que hasta ahora solo estaban explotando en Europa los portugueses. Sin embargo, Blackthorne, que en cierto modo serán los ojos del espectador, no se encuentra con la amabilidad de sus habitantes, al menos en principio. No es fácil seguir la historia de Shogun en sus primeros compases, no solo por las diferencias culturales e idiomáticas, sino porque cuenta con más de una docena de personajes relevantes para la trama. Tampoco era sencilla Juego de Tronos al principio, pero nos hicimos a ella y mereció la pena. Aquí, identificar quién es quién y las intrigas que les unen puede resultar abrumador, pero al poco te sientes como transportado en el tiempo hacia un lugar crudo donde te gustaría quedarte bastante más de los 10 episodios con que cuenta la miniserie. La comparación con Juego de Tronos, aun con la distancia evidente que existe entre ellas, se entiende fácilmente. Son series colosales que no se pierden en artificios y que gracias a unos personajes notables, un despliegue de medios considerable, la serie empezó a rodarse en 2019, pero a la cadena no le gustó y mandaron rehacerla para que estuviese a la altura de lo que querían. Y una historia embaucadora nos dejan pegados al sofá. Puntuación: 9 sobre 10. La serie de los que quieren vibrar con los señores de la guerra del Japón feudal.